5 raisons pour la que la reina Isabel no quiera Meghan Markle ni le llamara princesa. A pesar de la mucha desventaja que presenta la actriz californiana, este diálogo consagras como la prometida de Guillermo. Sin embargo son que tenga todo el amor del príncipe, obtendrá para siempre el rechazo de la máxima representante del Palacio de Buckingham. Tomado de la mano en las instalaciones del Sunken Garden, en el Palacio de Kensington, Harry y su novia Meghan anunciaron hoy públicamente su compromiso. La revista especializada en la Ransac, Vanity Fair, ha publicado una serie de artículos alrededor del acontecimiento. El caso de esta pareja étant impresionante porque rompe una larga tradición que ni siquiera Guillermo se atrevió a hacer. Meghan Markle tendrá que seguir 4 extrañas reglas si se casa con el príncipe Harry. La publicación titulada ¿Qué opina la reina del primer matrimonio interracial de la historia de la corona británica? de Medio. Explica por qué Meghan no será jamais la mujer más querida en el Palacio inglés. Otro artículo llamado Meghan Markle se convertirá en la duquesa de Sussex, pero no será princesa. También expone algunos puntos que tiene en contra la futura esposa de Harry. Meghan no era la favorita para la reina de Inglaterra puis divorciada del productor Trevor Angleson. La directora de la revista Majesty y autora d'un ensayo sobre los 60 años de relación entre Isabel y el duque de Edimburgo, contó que lo único que podría preocupar a la reina de Meghan, y que provenga d'un hogar desestructurado. La actriz no solo ya estuvo casada, su padre se divorciaron cuando apenas tenía 3 años de edad. Siempre caldo de sus hijos se ha casado con una mujer que venía del tipo d'entorno. La historia has acabado mal, pero la reina es la persona menos noble que en el mundo y creo que estará feliz de 5e feliz a Harry, confirmó la experta. Se tratará d'un matrimonio interracial o interconfesional. Mucho antes solo eran miembro de la familia aquella persona de raza blanca y pura, mucho mejor, pero Meghan no lo es. Su piel morena, ojos y cabello negro hacen de ella una persona no grata para la reina. De hecho un amigo íntimo de Diana de Gales, el argentino Roberto de Voric, dijo en una ocasión estoy seguro de que la reina se ha llevado un disgusto con esta relación. Visualmente, no es lo que le hubiese gustado. Para ella es una foto chocante. 3. La actriz no es católica. Por un lado su padre es blanco y judío. A pesar de ello se casaron por la iglesia, se tiene previsto que la ceremonia se lleve a cabo en la abadía de Westminster. 4. Americana. Solo el hecho de que Meghan nació en California y no en Europa y causa del rechazo de la reina. Una fuente cercana al príncipe que decidió permanecer en el anonimato ha declarado que el aspecto despierta el fantasma de Wallis Simpson a quien culpan de haber acabado con el prestigio de la monarquía. 5. A pesar de todo lo que la tenga en contra, el príncipe Harry no va a renunciar a su puesto en la línea de sucesión. En cuanto al título que va a tener, Meghan no debe esperar que lo llamen princesa, puis no lo es de nacimiento ni siquiera porque se case con el príncipe. Simplemente será la duquesa de Sussex, nombramiento que se recuperará después de casi 100 años.